Hola y bienvenido a nuestro canal de YouTube. Yo soy Emily. Y yo soy la pastora Sonia. Bienvenidos a el canal y a un día muy especial. La predicación de hoy es el versículo favorito del pastor Tony. Así es que te dejamos con él para que disfrutes este tiempo tan especial. Ahora con el pastor Tony. Buenos días, que el Señor te bendiga. Es para mí una bendición, un privilegio nuevamente poder compartir la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Tony Brizuela de la iglesia Providence en español, basado en Sugarland, Texas. Que Dios les bendiga por estar pendiente de nuestro mensaje. Y yo estoy seguro que esta semana Dios nuevamente te va a hablar a tu vida, como lo ha hablado a la mía desde ya. Hoy estamos concluyendo con la serie llamada Mi Verso Favorito. La próxima semana ya tenemos la serie preparada que se va a llamar Anclado, ya que es muy importante que nosotros, por los tiempos que estamos viviendo, anclemos nuestra fe en la palabra del Señor, para que las situaciones que vienen a nuestro alrededor, por las cosas que están pasando hoy en día, no nos vayan a mover. No nos vayan a nosotros a hacer dudar del amor, de la gracia y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si no conocemos la Escritura, no podemos anclarnos en la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así es de que hoy, como dije, vamos a concluir con la serie llamado Mi Verso Favorito. Pero antes de ir al verso favorito del cual te voy a estar hablando, quiero hablarte de un texto también que lo voy a de alguna manera a enlazar con el texto favorito. Y te voy a explicar por qué. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Y mira lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la represión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Como te dije, esto no es el texto del cual te voy a estar hablando, pero lo quise enlazar porque me alegra saber que lo que nosotros leemos es la palabra de Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y me satisface en decir que fue dejada para nosotros y que es útil para la enseñanza, para la represión, para la corrección, para las instrucciones, para instruirnos en justicia. Dice, para que con el fin de que nosotros lleguemos a ser un hombre perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra que Dios tiene para nosotros. Es por eso que a mí este texto me quise enlazarlo, para que cuando vayamos al texto que voy a usar como mi texto favorito, tú y yo podamos entender que es el mismo Dios que nos sigue hablando hoy en día. Porque no hay duda que dice que la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando yo voy a la Escritura, entonces cuando veo que dice que no es útil para enseñar, puedo referirlo a Proverbios 1:7, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Dios. Entonces Dios nos enseña a nosotros a que cuando nosotros tenemos la gracia de Dios y tenemos la sabiduría de Dios, nosotros vamos a ser instruidos en la palabra. También nos dice que es útil para reprendernos. Yo estoy seguro que es algo que a muchos de nosotros, o quizás a la mayoría, no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta ser corregidos, pero la palabra nos enseña a nosotros en Proverbios 3:12, cuando dice, pues el Señor corrige a los que ama. Así de que si te consideras un hijo de Dios, Dios te va a corregir. Porque Dios no quiere que nosotros andemos de un lado para otro. Entonces Él siempre va a estar corrigiéndonos a través de la Escritura. Es por eso que cuando nosotros la leemos, somos confrontados con ella misma y el Espíritu de Dios nos redarguye, porque nos deja saber que nosotros estamos equivocados en la decisión que estamos a punto de hacer, o lo que estamos a punto de desviarnos de la palabra del Señor. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos comprender que la palabra siempre nos está corrigiendo y también siempre nos está instruyendo, siempre nos está guiando, para que cada uno de nosotros de esta manera podamos conocer cuál es la voluntad de Dios.
Nunca vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios si no nos sometemos a lo que la Escritura dice. Nunca vamos a conocer la voluntad de Dios si no escudriñamos lo que la palabra dice. Es por eso que es muy importante que nosotros a diario tengamos un tiempo con Dios y no leamos solo por leer los textos bíblicos. No leamos la Biblia solo para decir que pude leer la Biblia en un año, sino medita en ella. Eso es lo que la Escritura nos dice a nosotros, que meditemos en ella. Y meditar en ella es diferente a leerla. Meditar es poder leer un texto bíblico y comenzar a hacerle preguntas a la Escritura. ¿Tú sabías que la Biblia, cuando tú lees la Biblia, es el único libro donde el escritor está presente, que es el mismo Dios a través del Espíritu Santo que da en nosotros? Y tú le puedes hacer las preguntas: ¿por qué me estás diciendo esto? ¿En qué tiempo se fue dicho? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Entonces es por eso que la Escritura es muy útil para que tú la puedas leer, porque es la que nos enseña a cada uno de nosotros a cómo conducirnos en las cosas pequeñas y grandes. Para todo hay una enseñanza en la Escritura, pero si nosotros no vamos a la Escritura, no la vamos a entender. Aún Proverbios 22:6 lo dice de esta manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso es que es importante que también a los niños los instruyamos, para que cuando sean grandes no cometan los errores que cometemos a veces los adultos, porque no conocíamos de Dios. ¿Te has puesto a pensar cuántos errores tú pudiste haber evitado, o cuántos fracasos en tu vida tú pudiste haber evitado en tu vida si únicamente hubieses conocido la Escritura, si alguien te hubiese instruido desde niño en lo que es la Escritura? Es por eso que es muy importante que nosotros entonces tomemos este texto bíblico que leí en 2 Timoteo, y que yo pueda entender que toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y que me es útil a mí para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, como también para la instrucción, porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos hombres perfectos, enteramente capacitados, dice, enteramente capacitados para toda buena obra. Por eso que el texto que te voy a hablar ahora, que lo he tomado como uno de mis textos favoritos, y vuelvo a repetir, no es que es el único favorito, es uno de mis favoritos, es porque me reta. Quizás para muchos, y lo respeto, quizás para muchos los textos favoritos son aquellos textos que hacen una promesa de parte de Dios. Por ejemplo, ese texto que dice: Dios es mi pastor, o Dios es mi proveedor, que nunca me faltará nada. Son textos lindos, preciosos, porque son promesas de parte de Dios para nosotros. Pero ¿en qué te compromete a ti? ¿En qué te compromete a buscar de Dios? ¿O en qué te confronta? Y entonces muchas veces nos hemos acostumbrado únicamente a depender de Dios y a cobijarnos dentro de esas promesas. Es más, muchas veces tomamos esos textos bíblicos y ni siquiera meditamos en qué nos compromete a nosotros. Por ejemplo, hay otro texto que se usa como algo que la gente lo recita muy fácilmente, que dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es una promesa muy bella, porque Dios está garantizando su promesa, su cobertura, pero hay un requisito: que habites bajo el abrigo de Él. O sea que si te salís bajo la voluntad de Él, no podés. Pero como a veces nosotros no meditamos en lo que la Escritura nos está confrontando o lo que nos está comprometiendo, recitamos esos textos bíblicos con mucha facilidad, pero realmente no aceptamos a lo que Dios nos está exhortando a nosotros, o con lo que nos está comprometiendo. Es por eso que me dio mucho gusto cómo Dios usó a Mike Rosas el domingo pasado durante el servicio. Este joven que está ahí pastoreando a los deportistas usó un texto bíblico donde nos retaba a nosotros a que no permitamos que el fuego del templo se apague, y que saquemos las cenizas del templo. O sea, aquello que ya estorba, aquello que es del pasado, sácalo, porque te va a impedir continuar con el presente. Pero asegúrate de mantener la llama del fuego encendida. Por eso me encantó, porque me reta a mí, y espero que te haya retado a ti también, a buscar más de Dios, para que entonces la llama no se apague en tu vida. Es triste decir o escuchar
es triste escuchar a personas que le dicen a uno, es que el servicio de hoy no se sintió el fuego. Y tal vez vistes a otro grupo que están diciendo, qué servicio más lindo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que esta persona que dijo, qué servicio más lindo, mantiene la llama encendida. Y la persona que dijo, hoy el servicio no estuvo bueno, es porque su llama ya se apagó. Quizás hay cenizas o de repente ya solo humo. Es por eso que nosotros entonces tenemos que aceptar de parte de Dios ese reto que nos hace a nosotros a mantener la llama encendida. Para que el día de mañana no vayamos a estar diciendo, la alabanza de hoy en día, no sé qué pasó, pero no fue bonita, no fue buena. ¿Te has preguntado si antes de decir que la alabanza hoy no fue bonita, qué diría Dios de la alabanza, de los salmistas, de los hombres que estuvieron, hombres o mujeres que Dios usó para que entonaran la alabanza? ¿Te has puesto a preguntar cómo Dios se sentiría cuando tú ofendes a uno de sus hijos diciendo que no sirvió? Entonces por eso es que es necesario entonces que tú y yo nos preguntemos, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi llama? Para que de esa manera entonces, cuando vamos a la iglesia, podamos gozarnos tanto en la alabanza como con la palabra de Dios. Porque nuestra llama está encendida y entonces podemos hacer conexión con el tiempo de alabanza, el tiempo de oración, como el tiempo de recibir la palabra de Dios. Por eso que me encantó mucho esa reflexión que trajo el siervo de Dios la semana pasada. Pero ahora te voy a hablar de mi texto favorito que escogí para esta semana. Y eso se encuentra en Josué 1, del 2 al 3. Y mira lo que dice. Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Este texto me encanta. Quiero aclarar nuevamente, por si nos acabas de sintonizar, no es que es mi único texto favorito. Es uno de mis textos favoritos porque es imposible para nosotros decir que tengo un solo texto favorito. Pero lo que me encanta de este texto es cómo comienza Dios hablándole a Josué. Pero antes de descifrar el texto, te quiero dar un pequeño contexto de lo que estaba pasando. Josué era un siervo de Dios que había caminado al lado de Moisés cuando sacaron al pueblo de la esclavitud del faraón. Y habían pasado diferentes circunstancias en la vida. Habían pasado momentos difíciles, pero Josué había sido testigo de cómo Dios había bendecido a Moisés, cómo había guiado, cómo había respaldado a Moisés durante la travesía, durante aquellos momentos difíciles, cómo Dios hablaba con Moisés, cómo lo instruía, cómo le decía lo que tenía que hacer. Pero ya en este momento la escritura no es clara, que dice, ya Moisés había muerto y entonces le habían delegado la responsabilidad hoy en día a Josué. Pero me encanta cómo comienza y dice, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas. Si tú tuvieras quizás un oído, quizás afinado a la palabra de Dios, en este momento quizás tú también estarías escuchando de parte de Dios, diciéndote a ti, ya ha llegado tu tiempo, que dejes solo de escuchar la palabra y que guíes a mi pueblo, o que guíes a alguien a mis pies, porque te estaría confrontando. Y dice, a cruzar el río Jordán, a entrar en la tierra que les doy a los israelitas. Estarán pisando, donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Mira muy bien, no está diciendo que les voy a dar, ya era de ellos, era una promesa. Tenían que tomarla únicamente. Entonces, para ello, te voy a hablar de 3 puntos que debemos de meditar nosotros como cristianos. Y quiero que te rete la escritura, este texto quiero que te rete, ¿ok? En estos 3 puntos. El punto número 1 que yo quiero mencionar en este día es que tú has sido llamado o llamado a guiar a alguien.
Ninguno de nosotros hemos sido llamados únicamente a sentarnos en la iglesia, a alimentarnos y a llenarnos de sabiduría y tener en nuestra mente, en nuestra memoria, un cúmulo de enseñanza, un cúmulo de sabiduría. No, tenemos que compartirla. Entonces tú y yo hemos sido llamados o llamadas a guiar a alguien. Entonces es tiempo que tú comienzas a hacerte la pregunta: ¿a quién debo de guiar a los pies del Señor? ¿A quién debo yo de estar pensando? ¿En quién debo de estar pensando para llevarlos a los pies del Señor? Porque es nuestra responsabilidad de hablarle de Dios a la gente. Hoy en día todo lo que está pasando a nuestros alrededores es urgente que la gente conozca del amor, de la gracia de Dios. Ya de problemas estamos llenos. De malas noticias solo hace falta que encender la televisión y las vemos todo el día si queremos escuchar malas noticias. Pero es tiempo que la gente escuche las buenas nuevas, la palabra de salvación, la palabra que da vida. Entonces, tú y yo hemos sido llamados a guiar a alguien. Josué había estado siguiendo a Moisés, bajo la tutela de Moisés por mucho tiempo. Pero ahí Dios, me encanta cómo le dice: ya es tiempo. O sea, en el buen salvadoreño, quizás sería: ya deja de estar haciendo lo que estás haciendo y comienza a hacer algo. Comienza a hacer algo. Comienza a involucrarte. Comienza a guiar a alguien. Mira, te puse a ese compañero o esa compañera de trabajo al lado tuyo para que le hables de Dios. Quizás la persona que comparte un cuarto contigo en la casa es para que le hables de Dios. Es para que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces, vemos nosotros cómo el Señor le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. En otras palabras, Josué asume la responsabilidad. Para esto te escogí. Tú ya viste cómo que estuve con Moisés, cómo guié a Moisés, cómo cuidé de él. Hoy te toca a ti. Toma las maletas y comienza a marchar para adelante, porque hay un pueblo que necesita un líder, necesita a alguien que le guíe. Y así como en ese entonces ese pueblo de Israel necesitaba a alguien que le guiara, hoy en día hay personas a nuestro alrededor, como le he dicho, que están esperando de que alguien le guíe. Y ese alguien quizás eres tú. Porque las personas que tú conoces, quizás yo no las conozco. O ningún otro evangelista, predicador o salmista lo conoce. Dios lo ha puesto a tu lado o a tu entorno por una razón. Porque quiere que tú lo guíes a los pies de Cristo Jesús. Es por eso que es importante que entonces esta palabra la sientas como un reto de parte de Dios, hablándote a ti en una forma personal, diciéndote: ha llegado el momento que guíes a este pueblo. Porque dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, asume la responsabilidad para que puedas de esta manera hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Hay diferentes formas en cómo quizás nosotros podemos guiar a las personas. Quizás las podemos guiar solo hablándoles de Dios. Quizás va a ser necesario alguna vez de empujarlos un poquito. Quizás tomarlos de la mano. O por qué no, quizás a veces echártelos encima. Cargar con ellos para llevarlos a un lugar, a otro, porque de la manera, por su propia cuenta no van a poder, porque ellos no conocen al Dios que tú conoces. Ellos no conocen la misericordia de Dios, que es la que te tiene ahí a ti para que tú los guíes a ellos. Porque si tú no los guías, ¿sabes qué? Ellos van a tomar el lugar equivocado. Van a irse quizás a los lugares donde no van a crecer espiritualmente o donde Dios no los ha llamado. Es por eso que es importante y es nuestra responsabilidad que entendamos lo que dice la Escritura. Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero esa gran verdad la gente no la va a conocer si tú no se la declaras, si tú no se la enseñas, si tú no les muestras el camino. Por eso que es importante que cada uno de nosotros
vayamos y asumamos la responsabilidad de mostrarles quién es el camino. ¿Quién es el camino? Sabes que muchas veces quizás la razón por la cual se es difícil predicar el Evangelio no es porque no estemos preparados, no es porque quizás no amemos a la otra persona, sino que el temor más grande es que conozcan mi testimonio. Y que les diga que soy cristiano y que lo estoy invitando a la iglesia, pero quizás mi conducta no es la más adecuada. Y eso nos impide a nosotros a poder guiar a esa gente a que conozcan cuál es el camino y que puedan ir a los pies de Cristo Jesús. Te voy a hablar del punto número 2. Y el punto número 2 es que no busques los imposibles cuando ya Dios lo hizo posible. No busques los imposibles cuando ya Dios hizo lo posible. Mira lo que le está diciendo a Josué. El reto era que cruzaran el Jordán hasta llegar a la tierra que él les había prometido. Entonces, para Josué era un reto tener que cruzar el río Jordán. Pero él no buscó como excusa decir, quizás está crecido, está hondo, llevamos carga, aquí hay niños, aquí hay mujeres, somos demasiado. Todas esas pudieron haber sido excusas que él pudo haber tomado delante de Dios para cruzar el río Jordán. Pero sin embargo nosotros no vemos a Josué usando ninguna de esas excusas. Entonces, ¿por qué tú y yo usamos excusas? No estoy capacitado. Porque creemos que para hablarle a alguien de Dios tengo que ir a un instituto teológico. No, no tienes que ir. Lo único que tienes que decirle es que Cristo le ama. Y mostrarle lo que Dios ha hecho en tu vida. Dejar que vean a Cristo Jesús a través de tu vida. Que tú seas el espejo. La Escritura dice que nosotros somos la imagen y la semejanza de Él. A esa imagen y semejanza de Él, a nosotros nos creó. Por lo tanto, cuando la gente te vean a ti, que vean a Dios, que vean a Cristo Jesús reflejándose a través de tu vida. Entonces no usemos excusas. No las tenemos. No deberíamos de tenerlas. Es muy importante que tú y yo asumamos el reto que Dios nos está haciendo. Porque la palabra nos dice a nosotros, o nos reta, ¿ok? Nos reta que dice que vayamos a hacer, ¿ok?, lo que Él nos ha mandado. A Josué le dio un reto a que cruzara ese río Jordán. Y como dije, él pudo haber usado cualquier excusa. Quizás la otra excusa es venimos cansados. Hemos pasado todo un desierto. Tú sabes los años que hemos caminado en ese desierto. Tú sabes todo el equipaje que traemos. Sin embargo, nada de eso lo usó como excusa. Porque ¿sabes qué? Había entendido que Dios lo estaba llamando y que Dios le estaba dando una instrucción a él, que era a cruzar el río Jordán con el pueblo. Entonces, Dios te está pidiendo a ti que guíes a la gente a cruzar quizás ese río Jordán que les está impidiendo a ellos poder ver la tierra prometida para ellos mismos. Quizás ya están ahí a la orilla. Porque Moisés ya había caminado lo más difícil, podríamos decirlo. Ya Moisés había pasado por los momentos más difíciles por el desierto con ese pueblo. Los años de rebeldía, los años de que no sabían qué es lo que iban a comer porque tenían que depender de Dios. Ya todo eso había pasado, ya estaban a la orilla. ¿Qué hubiese pasado si Josué usa una excusa y dice, Señor, yo no estoy capacitado? ¿Sabes lo que hubiese pasado? Yo estoy seguro que Dios siempre hubiera encontrado a alguien que guiara al pueblo de Israel, porque ya Él le había prometido esa tierra a su pueblo. Por lo tanto, no era que el pueblo no iba a cruzar, sino que Josué se hubiera perdido el privilegio de haber sido el instrumento en las manos de Dios para guiar al pueblo. ¿Te das cuenta lo que tú te corres, el riesgo que tú te corres cuando tú no haces la voluntad de Dios y comenzás a usar excusas? No es que la otra persona no vaya a escuchar de Dios entonces.
Estoy seguro que va a escuchar de Dios, pero Dios va a usar a otra persona para que le hable de Dios. Y entonces después tú te vas a quedar preguntando, yo tuve la oportunidad. Dios me llamó a hablarle a esa persona y no lo hice. Y entonces te vas a sentir mal porque te vas a dar cuenta que no hiciste la voluntad. Es por eso que te llevo a lo que la Escritura dice, que no busques los imposibles. ¿Okay? Vamos a ir al número 3 ahora. Y el número 3 que yo quiero tomar de este texto bíblico es esto, que no dudes de las promesas que Dios ha hecho. No dudes de las promesas que Dios ha hecho. ¿Okay? Cuando Dios le habla a Josué, le dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Entonces, mira lo que le está diciendo. Así como viste que respaldé a Moisés, te voy a respaldar a ti también. No te voy a dejar solo. Y ese es otro texto también que a nosotros nos gusta cuando dice que no nos va a dejar solo, que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a desamparar. Eso es lo que le estaba diciendo a él. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Que donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. ¿Sabes que los israelitas no podían adquirir esa tierra si ellos no se movían? Si ellos no llegaban a pisar esa tierra prometida. Entonces, quizás en tu vida hay cosas que Dios ha prometido que son tuyas, pero no las has poseído porque no te has movido, no has dado el paso de fe. No has ido en busca de la promesa que Dios te ha dado porque te has quedado anclado. ¿Ok? Te has quedado anclado. Sin embargo, Dios quiere que tú y yo vayamos y busquemos las promesas que Él nos ha dado sin dudar, porque Él ya lo ha prometido. Él ya había prometido esa tierra a su pueblo y ese pueblo lo iba a poseer. Gracias a Dios por el mensaje y la enseñanza que nos dejó Josué de obediencia, de sometimiento, que hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y el pueblo pudo cruzar el río Jordán, pudo poseer la tierra prometida. Pero de igual manera, si Josué no hubiese asumido la responsabilidad, estoy seguro que Dios hubiera escogido a otro líder porque la promesa estaba dada para el pueblo. Y el que se hubiese perdido la bendición hubiera sido Josué. Entonces, por eso te invito a que no permitas que otro vaya a tomar la bendición que Dios tiene para ti, únicamente porque tú estás dudando de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Nunca dudes de Dios. Ni nunca dudes de que Dios es capaz de hacer las promesas grandes en tu vida. Quizás nosotros a veces no hemos recibido esas promesas precisamente por ello, porque hemos dudado que Dios, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo me va a usar Dios a mí? ¿Tú sabes lo que le estás diciendo a Dios? Cuando tú y yo usamos esa forma de expresarnos, como que si Dios no te hizo su semejanza, como que tú eres cualquier cosa. Y sabes que si fueras cualquier cosa, Dios no te hubiese escogido. Pero estás ahí escuchándonos porque tú sabes que Dios te ama y que Dios tiene una promesa para tu vida. Dios tiene una promesa para tu vida. Y lo lindo es que dice que no te dejaré ni te desampararé. Entonces, asume la responsabilidad de lo que Dios te ha dado. Y voy concluyendo. Y quiero recordarte lo siguiente. Okay. Dios te dice que ya es tiempo que hagas algo o que guíes a alguien. No te quedes paralizado, ¿okay? O no te quedes estancado donde estás. Comienza a involucrarte, comienza a estudiar más la Escritura y comienza a hacer de personales esos textos bíblicos que te reten. Gloria a Dios por las promesas que dije antes, son promesas bellas de parte de Dios. Pero lo bello también es cuando tú dices, Señor, aquí estoy, y que la palabra me rete a que yo dé el paso. No busques excusas para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y recuerda que Dios tiene promesas grandes para tu vida, pero no las vas a poseer si tú no das la promesa. Si Josué no hubiese guiado a ese pueblo a cruzar el Jordán, ¿ok?,
Si él no hubiese obedecido, la promesa no se hubiese cumplido. Pero lo lindo es que el pasaje que leímos en Josué, que usamos como el texto bíblico, dice, la tierra que estarán pisando, dice, ya se las había entregado en sus manos. Ya se las había entregado en sus manos, ya era de ellos. O sea, no era cosa que iban a ir a pelear por poseer algo, ya era de ellos. Tú sabes lo lindo que es que cuando tú puedas reconocer que lo que quizás está en un trabajo, una posición, quizás un cambio de posición, un cambio de posición, un aumento, está ahí. Pero lo único que tú tienes que declarar lo que es tuyo y hacer lo que Dios te ha mandado a hacer para que eso sea una realidad. En el ministerio de igual manera. Tienes únicamente que hacer lo que Dios te ha mandado a hacer para que la palabra que Dios quiere cumplir en tu vida, se haga una realidad. Dios tiene promesas muy lindas. Quiero volverte a leer el texto bíblico para que lo recuerdes. Josué, déjame ver, 1, el 2 al 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Haz tuya esa promesa. Dios te está diciendo en este momento y te está llamando por tu nombre, que te promete a ti lo mismo que le prometió a Moisés, porque el Dios a que le sirvió Moisés es el mismo Dios que tú y yo servimos hoy en día. Y que donde quiera que los israelitas pusieran sus pies, esa tierra era de ellos. Lo mismo, donde quiera que tú vayas, lo mismo, las cosas que tú reclames que son tuyas, Dios te las va a dar. Así de que espero que este texto que Dios me dio en este día para poderlo declarar como uno de mis textos favoritos haya sido también de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Y que puedas tú meditar en la escritura y de esta manera la escritura misma te rete y no te conformes a estar como estás. Que busques más de Dios. Y como dice la próxima serie que va a venir, que cuando busques más de Dios te vas a poder anclar en esas promesas y por lo tanto las corrientes que van a venir de un lado para otro no te van a mover porque estás anclado en las promesas que Dios te ha dado. Y dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así de que toma esas promesas de parte de Dios, asume la responsabilidad de lo que Dios te manda hacer y dale para adelante, porque Dios está contigo. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Antes de ir a la oración, voy a darte 2 puntos para discutir o para compartir. El punto número 1 es que estás satisfecho de cómo estás sirviendo a Dios. Y no digas así únicamente por salir del compromiso. Porque la próxima pregunta que no la quise hacer ahí es, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo para Dios? Pero yo espero que cada uno de nosotros seamos retados y nos demos cuenta, ¿estoy bien o estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Tú sabes lo que pasaría si cada uno de los cristianos hoy en día asumiéramos la responsabilidad de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? El evangelio fuera una explosión, hubiera un fuego espiritual por todos lados. Pero muchas veces nosotros hemos caído en un conformismo, así de que por eso te dejo esta pregunta. ¿Estás satisfecho de cómo sirves a Dios? La número 2, ¿a quién te ha puesto Dios a guiar? Porque no me puedes decir que Dios no ha puesto a nadie y que por eso estás cómodo. Cada una de las personas con las que tú tienes contacto son personas que Dios pone no por casualidad, porque Dios no es Dios de casualidad, es Dios de propósitos. Y por un propósito lo ha puesto que se relacione contigo para que tú lo puedas guiar, para que tú le puedas hablar de Dios. Así de que nuevamente, que Dios te bendiga. Espero que te haya retado este texto y que haya sido de bendición para tu vida. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, papito lindo, por la oportunidad, el privilegio que me has dado de compartir la palabra. Y así como me ha exhortado a mí también, Padre amado, espero que haya exhortado a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco todo. Amén.
Gracias por haber estado con nosotros. Realmente estas 3 semanas han sido de mucha bendición. Hemos compartido varios de nosotros nuestros versículos favoritos. Si tú no tienes ese versículo favorito porque nunca has abierto una Biblia, yo te reto a que lo hagas. Es muy importante que en esos momentos difíciles de tu vida tú tengas algo de que agarrarte, una palabra que te traiga fe y esperanza. Y yo estoy segura que lo podrás encontrar en la palabra de Dios. Así es que si nunca has leído la palabra, allí hay tesoros increíbles que te van a ayudar para seguir adelante en esos momentos difíciles. Si tú tienes ese deseo de no solo abrir la Biblia, pero también comunicarse con uno de nosotros en la iglesia, de cómo tomar ese próximo paso con tu relación con Dios, por favor, llena nuestra tarjeta de conexión. Allí alguien se comunicará contigo a cómo tomar esos próximos pasos. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga.